yo creo que se prepare, abra su Biblia de una vez en 1 Corintios. A ver, hágame un favor, enséñeme su Biblia. No me enseñe un iPad, un teléfono, enséñeme su Biblia. En esta serie nos comprometimos a traer la Biblia. Creo que le estamos bajando. A ver, vamos a hacer un esfuerzo. El mes de octubre nos queda, ¿de acuerdo? Tráigase su Biblia. Prepare con la escritura con 1 Corintios capítulo 1, ¿de acuerdo? Estuvimos viendo la semana pasada el objetivo del culto, y en esta parte vamos a ver el poder del mensaje de Dios. El objetivo del culto, de hecho nuestro pastor Chuy cuando vino nos compartió, nos enseñó un poco acerca de esto. Y que bueno, la primera parte del culto es ofrecernos nosotros a Dios. La segunda parte del culto es ahora dejar que Dios nos ministre. Dios nos confrontó y vimos que muchos de nosotros andábamos con el corazón de Marta y queríamos y rechazábamos el corazón de María. Vimos cómo esa parte nunca le fue quitada, y a pesar de que María de alguna forma en algún momento le falló al Señor, y eso la trae a ella a derramar su corazón, enjugar los pies del Señor y prepararlo, ungirlo con ese perfume. Vemos cómo ese acto de amor y de rendición le otorgó un perdón grandísimo. Entonces, mis hermanos, es bien importante aprender a estar delante del Señor en la manera en la que el Señor lo demanda. ¿Recuerdan lo que es culto a Dios? Culto a Dios es un momento sacrificial. Les costó trabajo, yo a algunos los abracé y están empapados. ¿Verdad que fue un sacrificio venir del estacionamiento acá, y en ese momentito el agua los dejó bien llenitos? Es un sacrificio levantarse temprano para algunos. Es un sacrificio tener que bañarse en domingo para otros. El culto a Dios es un sacrificio, pero también culto a Dios es un tiempo de fiesta. ¿Están alegres? ¿Sí o no? Sí. Avísale a su cara, pues, está contento. Es un tiempo de fiesta, pero no a mi gusto, ¿verdad? Alguien nos decía ayer, nos platicaba, nuestro hermano Yader, que también anda por acá. Bienvenido, Yader. Nos decía que alguien le decía, oiga, pero ¿por qué no cantamos la alabanza pues como salsa? Y él dijo, no, pues yo fuera cumbiero, que fuera maraquero, yo qué sé, ¿verdad? Pero el culto, salud, es a la manera de Dios, no al gusto mío. Es como a Él le gusta. Es una fiesta pero solemne. Bien, ahora después de todo esto, después de que le hemos cantado, de que ahora podemos estar a los pies de Dios, ¿qué sigue para nosotros? El mensaje de Dios tiene un objetivo. Hay gente que dice, cuando escucho la palabra siento paz en mi corazón. Lo produce. Cuando escucho el mensaje me siento confrontado y me lleva a pedirle perdón a Dios. Lo hace. Cuando escucho el mensaje me olvido de mis problemas, de mis situaciones. También lo hace. Pero nada de esto es el objetivo del mensaje. El mensaje tiene un objetivo superior, mayor, y lo encontramos en Corintios. ¿Está listo? ¿Lo lee conmigo? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Ahora, yo quiero aclararle un poquito esto. Tenemos, gracias a Dios, algo que le llamamos hermenéutica, una serie de reglas y normas. La palabra hermenéutica significa el estudio, viene de allá de los griegos, de estas personas, en su creencia del dios Hermes, que él era el mensajero según su mitología. Bueno, de ahí viene la palabra hermenéutica, así como aritmética. Es el estudio, el conocimiento en este caso, de poder interpretar las escrituras, de poder interpretar los escritos sagrados. Y le estoy explicando esto porque yo quiero que de una vez se lleve esto con usted. Cuando usted encuentre en la escritura, como ley de hermenéutica, la palabra no y la palabra sí no, usted tiene que aplicar algo, ¿ok? Esto es porque después genera conflictos de interpretación. Y si usted ve, Pablo está diciendo, Dios no me envió a Cristo a bautizar, ¿verdad? Pero podría entrar en conflictos la palabra del Señor cuando Jesús dijo, por tanto, id y haced, haciendo que bautizándolos. Entonces pareciera que Pablo se contrapone a la enseñanza del Señor. No. Cuando usted encuentra la palabra no y enseguida de la frase la palabra sí, no es una negación, es una disminución. Mire, si todos pudiéramos entender esto, nos evitaríamos problemas. Ya ve que hay gente que les prohíbe a las mujeres que se pinten, porque Pedro dijo, no permito que la mujer haga esto y esto. Pero dijo, sí, no, esto. ¿Qué quiere decir? Pablo no está diciendo que no va a bautizar. Jesús dijo,
No trabajen por la comida que perece. Ah, pues qué padre, ¿verdad? Vénganos tu reino. No dijo, sino, esto quiere decir que Pablo le está anunciando a la iglesia lo siguiente: no es mi prioridad bautizar. ¿De acuerdo? Usted ve el no y luego ve el sino, y no es una negación, es una disminución. El que no ame al Señor más que cualquiera que ama a su padre o a su madre, etcétera, etcétera, no dice que aborrezcamos. Entonces yo quiero que a usted le quede bien claro esto. Cuando usted ve que dice, no me envió Cristo a bautizar, ahí dice que Cristo le dijo, no quiero que bautices. Pero como añade, sino a predicar el evangelio, está diciendo, no es mi prioridad bautizar, sino predicar el evangelio. No es mi prioridad trabajar por la comida que perece, sino mi prioridad es por la que a vida eterna permanece. No es mi prioridad esto, el maquillarse exteriormente, sino el interiormente. Arréglense interiormente y después arréglense exteriormente, ¿de acuerdo? Pero hay prioridades. Entonces Pablo está diciendo, fíjense lo que está haciendo, está dando un nivel muy importante. Él está diciendo, no es la importancia de bautizar, sino de predicar. ¿Y predicar qué? El evangelio. ¿De qué nos sirve bautizar sin predicarles? Nada más es un remojón. ¿Me explico? Siga leyendo conmigo, lo volvemos a leer. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, para ustedes y para mí también, es poder de Dios. ¿Qué es poder de Dios? Lo acaba de leer, respóndamelo. Si no, ocupa mirarlo, míralo otra vez. ¿Cuál es el poder de Dios? Está en el 18. Léalo. ¿La qué? La palabra de la cruz, es decir, la obra de Cristo en la cruz. La obra de Cristo fue tremenda en las bodas de Canaán. La obra de Cristo fue tremenda en el tiempo de ayuno, al curar a los leprosos. Pero ninguna se compara con la obra de la cruz. Cristo concluyó la obra suya en la cruz. Quien continuó haciendo la obra fue el Espíritu de Dios. Cristo no se despertó a sí mismo. Hey, ya levántate. No. Dice la Escritura que ¿quién levantó de entre los muertos a Cristo? El Espíritu de Dios. Y esto es importante para ti y para mí por lo que sigue. Entonces, para nosotros el poder de Dios radica no en tener a una persona que tumbe a la gente cuando ora por ellos. El poder de Dios no radica en alguien que pueda curar a alguien, sacarlo del hospital en un instante. El poder de Dios, ¿en dónde radica, iglesia? ¿En qué? El 18, léalo. En la palabra de la cruz. Ahí está contenido el poder de Dios. ¿Cómo se da la palabra de la cruz? Lo seguimos leyendo. Esto es a nosotros, poder de Dios. 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Hace una pregunta retórica: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La respuesta es sí. La enloqueció, decidió que fuera locura, y la gente sigue con la sabiduría misma del mundo, sigue enloqueciéndose. Dice versículo 21, pues ya, escuchen, que la sabiduría de Dios, Dios manifestó su sabiduría, y no conocieron el mundo a Dios mediante su sabiduría. Dijo, voy a cambiar el papel. Ahora tenemos una nueva forma de manifestar el poder de Dios. ¿Cómo? Agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Salvar a quién? A los creyentes. ¿Creyentes de qué? De un mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje de la cruz. No puedes ser un creyente si no escuchas. Oye, yo te animo a que creas en esto. ¿En qué? Tú solamente crees. No, pues dime en qué voy a creer. Entonces, dice que en la sabiduría no fue posible. Entonces agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El momento tan importante para nosotros es aquí. Cuando una persona se levanta a predicar a Cristo, a predicar la obra de Cristo, a predicar el mensaje del Señor, este es un momento poderoso. Este se va a convertir en un momento para ti crucial. Vas a estar en una disyuntiva. ¿Qué voy a hacer con el mensaje? ¿Lo ignoro? ¿Agarro mi celular?
empiezo a pensar, voy a pensar en la eternidad del cangrejo, ignorar las palabras, o vas a enfocarte, vas a tomar toda tu atención y vas a ver el poder del mensaje, el poder de la predicación, no del hombre, sino de Dios. Nuevamente 21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 22, porque los judíos piden, mire, hay quienes piden señales, los griegos buscan sabiduría. Vamos a poner una pausa. Tómate 10 segundos y piensa, ¿qué pides en esta mañana y qué buscas? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás pidiendo? ¿En qué estás basando tu vida? ¿Estás en búsqueda de qué? ¿De más dinero? ¿Estás en búsqueda de más cosas materiales? ¿Está tu vida buscando qué? En aquel momento, estas culturas, el judío pedía señales. Si tú eres el Cristo, compruébamelo. ¿Se los comprobó? ¿Le sirvieron las señales? No. Le voy a decir una cosa. Yo fui tumbado en el poder de Dios. Yo fui bautizado en el Espíritu de Dios. Pero ¿y eso qué? Cuando me levanté, ¿cuál fue la diferencia? Pero el mensaje de la cruz, la confrontación de la palabra en mi vida, eso es lo que ha estado cambiando y marcando mi vida. Y debe ser lo mismo contigo. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, escucha, lee conmigo, versículo 23, nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué es lo que debe de hacer el hombre de Dios? Predicar a Cristo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Predicar a Cristo. A ver, ahora le toca a usted. ¿Qué es lo que deben de hacer? Predicar a Cristo. Cuando sea lunes, ¿qué es lo que deben de hacer? Y en la noche, ¿qué deben de hacer? Pero nosotros predicamos a Cristo. Siga leyendo conmigo. Lo predicamos crucificado. Para los judíos ciertamente es un tropezadero, para los gentiles es la locura, mas para los llamados judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo voy a volver a leer y usted va a gritar amén, porque, a ver, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Amén. Ese es nuestro Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, su vocación, ahí sí le atinó bastante, sobre todo a mi persona. No soy sabio según la carne, no soy poderoso, mucho menos noble. Soy lo necio del mundo y Dios me escogió, iglesia, y a ti también. Y me escogió para algo, para avergonzar a los sabios. Soy débil. Y Dios me escogió, ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Soy lo más vil que pueda haber. Y Dios, ¿qué hizo con nosotros? Nos tomó para avergonzar. Usted puede ver lo que es el poder de la predicación, el poder del mensaje, lo que puede lograr. ¿Cuál es el objetivo del mensaje? O sea, ok, ya entendimos que el poder de Dios está en el mensaje. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ahora, ¿qué voy a lograr con eso? El objetivo del mensaje, mis hermanos, es ser ministrados. Tú y yo ministramos a Dios en alabanza, le servimos, le dimos, le ofrendamos. Pero ahora Dios dice, mijo, ahora tú siéntate, está quieto. ¿Recuerda la lucha que yo tenía con mis hijos? Querían les dar de comer y se movían y no estaban quietos. Y acabamos los dos con mascarilla de papilla. ¿Recuerdan cómo a veces tenía un botón acá arriba y el otro abajo porque no se dejaban vestir? Pero cuando estamos en quietud podemos ser alimentados, podemos ser revestidos. Y el propósito, el objetivo es ser ministrados para una cosa. ¿Usted cree que yo todavía le tengo que dar de comer en la boca a mis hijos? ¿Usted qué cree? ¿Que sí o que no? Pues no. ¿Usted cree que yo les digo, a ver, levante el piecito, le voy a poner el calzón? ¿Usted cree que va a hacer eso? ¿Por qué no? ¿Sabe por qué? Porque ya maduraron, ya crecieron. Ellos ya se pueden vestir, ya su madre les enseñó a cocinar. ¿Cuál es el objetivo del mensaje de Dios para nosotros a través de estas reuniones? Llevarnos a la madurez, ser maduros, ser adultos en Cristo.
Un problema muy grande que nos hicieron en algunos lugares es que te dijeron, tú ya tienes la mente de Cristo. Mentira del diablo. Tú no tienes la mente de Cristo porque tu mente es una mente reprobada. Lo que necesitas es ser renovado, transformado, para que la mente de Cristo empiece a habitar en ti, para que tú abandones esa mente carnal y tú tomes la mente de Cristo. ¿Me explico, iglesia? Es un proceso que eres tú el responsable y yo estoy para ayudarte. Y ahorita lo vamos a ver con la palabra. Vea conmigo a Mateo 28, 19, por favor. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, y observen esto, enseñándoles. ¿Lo observa? Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si Cristo está con nosotros todos los días hasta que este mundo acabe, quiere decir que en nosotros, en la iglesia, está la sabiduría de Dios y el poder de Dios, porque Cristo es sabiduría ¿de quién? Y poder de, Cristo es, no le escucho, Cristo es sabiduría de Dios y es poder de Dios. Y si el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, contamos con la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Ahora, no perdamos la objetividad. ¿Cuál es el propósito de esto? Llevarnos a la madurez. El Señor ha dejado elementos muy importantes. Vamos a ver tres solamente. Tres elementos muy importantes para ir hacia la madurez. Quiero que conozcas o que recuerdes lo que el Señor dejó para nosotros. En primer lugar, dejó 5 ministerios. Ven conmigo a Efesios 4:11. Efesios capítulo 4. Lea conmigo. Y Él mismo, el Señor mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjese para qué. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Lamentablemente, ustedes tienen la culpa y nosotros tenemos la culpa. Porque a la gente le gusta admirar al hombre. Y aquellos que Dios ha levantado, el cristiano se ha ido a adorarlo, a idolatrarlo, a ir detrás de él. Y nosotros tenemos la culpa porque dejamos que esa vanidad se levante en nosotros y eso estorba el trabajo. Los ministerios que Dios ha levantado en personas, en hombres, son con un propósito. Son con el propósito de llevar a la madurez, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A mí me sorprendió, no sé a ustedes, la semana pasada o antepasada, cuando vimos a este rey Acab, que vino el rey de Jerusalén, ¿recuerdan? Y que le dijo, oye, pues quiero recuperar esta tierra, yo te apoyo. Y le dice, vamos a consultar la palabra de Dios. ¿Recuerdan la historia? Y este hombre se trajo a sus 400 predicadores favoritos. Órale. Y prédica tras prédica, le estaban, como algunos por ahí, ¿verdad? Que prédica tras prédica y a la hora, como lo vimos, una indigestión espiritual. Ya no saben ni en qué creen. Creen que Cristo viene en un platillo volador y que viene, no sé, creen de todo. Pero vemos a un rey sensato que dice, tráete un hombre de Dios. El problema aquí es que el rey Acab sí tenía un hombre de Dios, sabía que hablaba la verdad y le exigía y le demandaba que se le hablara la verdad, pero no le gustaba la verdad. Entonces, necesitamos nosotros saber que vamos a recibir la verdad y que la tenemos que aceptar, aunque nos duela, aunque nos incomode, aunque nos ayude, aunque nos haga estar alegres, decir, gloria a Dios, voy bien, o aunque nos confronte. Los ministerios son para eso: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos tienen que estar trabajando en conjunto para perfeccionar a los santos,
para la obra del ministerio. Esa es una herramienta que el Señor dio. Nosotros estábamos orando y estábamos haciendo un recuento el día de ayer y podíamos ver algo muy interesante, hermanos. Muchos no lo saben. Cuando la iglesia comenzó, ¿cómo teníamos mujeres que tenían que ministrarnos la palabra? ¿Por qué? Porque no habían hombres que ministraran la palabra. Yo tenía que apoyarme o de hermanos en la fe. Simón llegó a predicar, ha llegado a predicar con nosotros, ¿verdad? Ha estado predicando con nosotros, porque teníamos mujeres que tenían que ministrar la palabra. Bendito Dios, tenemos bastantes hombres y buenos maestros y predicadores, y los que el Señor viene añadiendo. Pero no es para que seamos admirados, es para que ustedes reciban la enseñanza y dejarles una tarea. Observen a sus maestros, observen a sus predicadores, échenle el ojo a Patricio, a Yader, a Johan, a un servidor. Obsérvenos y estén revisando que nos estemos comportando a la altura como maestros, siendo ejemplo en todas las cosas, porque un maestro tiene que ser ejemplar, ¿o no? Así es que, ojo, te estoy viendo, díganle. Estoy viendo cómo tratas a tu esposa, a tu esposo. Estoy viendo cómo te comportas. Estoy viendo tu fidelidad. Estoy viendo tu compromiso con la iglesia. Estoy viendo tu sacrificio. Porque yo pararme aquí y hablar, pues qué padre, pero tengo que ser ejemplo. Por eso es integral el trabajo de los apóstoles, maestros, profetas, etc. Ahora, hay otra cosa que el Señor nos dejó y es su palabra. Ven conmigo a 2 Timoteo 3:16. Mire, Pablo hizo algo bien interesante. Pablo ponía a prueba. Nosotros agradecidos con Dios por lo que el Señor está haciendo, pero siempre nuestro ojo observando y probando a los hombres y a las mujeres, porque también tenemos tremendas mujeres que enseñan la palabra de Dios. Entre nosotros hay ¿cómo lo puedo describir? Entre nosotros hay una pareja que puede desarrollar el ministerio de matrimonios muy bien y estamos observando. Entre nosotros tenemos personas que pueden integrarse a la enseñanza. ¿Y qué estamos haciendo? Observando. Vemos que hay gente apta, preparada para el ministerio de la alabanza, para servir, para todo ese asunto. ¿Y estamos qué? Observando. ¿Por qué? Ay, qué chismoso, pastor. No, lo que pasa es que dice la Biblia que somos cartas leídas, abiertas para todos los hombres, manifiestos, nada que esconder, nada que ocultar, transparentitos. Y bueno, eso nos ayuda a ver qué tan aptos están o no para el ministerio. Si no lo están, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que yo le he dicho a los líderes? Si no sabes, ¿qué hago? Dígalo fuerte. Si no sabes, si no puedes, pero si no quieres, no es cierto. O sea, la persona que no es apta, la vamos a hacer apta. Pablo está trabajando con Timoteo y lo está enseñando a ser una persona apta para el ministerio. Tenía muchas deficiencias Timoteo. Híjole, no hay tiempo ahorita, ya algún día estudiaremos de este joven. Era un joven inseguro, introvertido, un joven que le podía mucho lo que el que dirán. Y Pablo trabaja con él de una manera tremenda, un excelente trabajo, que a mí me gustaría aprender de Pablo. Nosotros como iglesia, se los digo y se los repito, todos tenemos que tener un Pablo que nos pastoree. Tenemos que tener un Timoteo a quien enseñar y un Bernabé que nos ayude, nos aliente y nos consuele. Tú pídele a Dios, dile, Señor, dame un Pablo, si no lo tienes. Dile, Señor, dame un Timoteo para que yo pueda empezar a discipular, a hacerle ejemplo. Pablo tiene ya aquí a su Timo. Y el buen Timo, fíjense lo que le dice Pablo. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? Toda. Es útil. ¿Para qué? Para enseñar. Pero fíjese, y ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ver este punto. En primer lugar, yo quiero que usted sepa que cuando Pablo le escribe a Timoteo esta carta, no está todavía los evangelios. La única carta hecha por los apóstoles es aquella mandada en el libro de los Hechos a la iglesia de los gentiles, que le dice, miren, no coman sacrificado a los muertos, no coman ahogado, absténganse de fornicación y la paz de Dios con ustedes. Eso es todo el Nuevo Testamento que tenían escrito. Pablo, cuando está diciendo toda la escritura, ¿sabe cuál es?
todo el Antiguo Testamento, toda la ley, todos los profetas. Es decir, esta escritura contiene el poder, contiene la inspiración de Dios. Y esa inspiración que algunos ya la hacen feo, le hacen el fuchi. Hay gente que me ha dicho, yo ya no leo el Antiguo Testamento porque es el Antiguo Pacto. Y yo estoy en el New Pact. Toda es inspirada por Dios, útil para enseñar. ¿Enseñar qué? La palabra que utiliza ahí es doctrina. La palabra de Dios nos debe de enseñar ¿qué? Primeramente, doctrina. Veo gente que dice, vamos a sacar la receta de, yo qué sé, y la sacan de la Biblia, ¿eh? La receta de quién sabe qué, y que este pan, y que es mágico y maravilloso, y nos va a ayudar a bajar de peso. Bueno, aquí dice que es útil para enseñar ¿qué? Doctrina. Oigo a otros que dicen, bueno, de aquí, de estos principios bíblicos, vamos a enseñarles las finanzas y vamos a aprender mágicamente las finanzas. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Que es útil para qué? Para enseñar doctrina. ¿Contiene todo eso? Sí, sí contiene muchos subtemas, pero la Biblia tiene un solo tema. Y este es doctrina, útil para enseñar. Dice también que es útil para redarguir. Ahora, lo que yo quiero que usted observe es que estas palabras, de hecho pueden buscar otra versión y van a encontrar cosas muy interesantes. Vamos a imaginar que Pablo tiene una estufa o un horno y tiene el volumen o la intensidad. ¿De acuerdo? Entonces, el primer clic que le da es la enseñanza. El segundo clic, ¿cuál es? ¿Cuál es? Dígamelo. Redarguir es el segundo nivel. El tercer nivel, ¿cuál es? Corregir. Y el cuarto, instruir. ¿Sabe que es algo ascendente? ¿Sabe por qué? Porque lo primero que Dios va a traer es enseñanza. La primera manera en que Dios te va a hablar, te va a ministrar y te va a llevar al crecimiento es a través de la enseñanza. Esto es, tú oyes y tú haces. Eso es obedecer, escuchar bien para hacer bien. Pero dice Pablo, hay algunos que no son suficientes con la enseñanza. Hay algunos que escuchan la enseñanza y la tienen en poco. Hay una palabra que es bien interesante que se llama trasvasador. Déjenle platico un momentito lo que es trasvasar. Hay una profecía donde Dios le dice a Edom y a los hijos de Lot, también a Moab, y le dice una palabra y utiliza esa palabra trasvasar. Y dice que ellos se asentaron. Dice, estás sentado, estás quieto, eres como un recipiente de agua lleno y toda la basura se te ha sentado. Dice, pero yo voy a hacer una cosa, yo voy a enviarte trasvasadores. ¿Qué es esto? Cuando usted tiene café, por ejemplo, ¿recuerda que antes el café se le iba mucho el grano? Y cuando usted tiene un café muy, muy caliente y lo quiere enfriar, ¿recuerda cómo le hacía la abuelita? Lo vaciaba de un vaso y luego lo vaciaba al otro. Eso es trasvasar. También lo vaciaba a un vaso y quedaba un poquito de residuos. Lo pasa a otro y lo pasa a otro hasta que se va limpiando. Dios muchas veces tiene que hacer eso. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Lot, hablando de el Señor primero le mandó el mensaje. Y cuando Lot no quiso atender el mensaje, conociendo qué era Sodoma y Gomorra, el Señor le envió un trasvasador. Y esto fue los reyes que conquistaron el lugar y se lo llevaron preso. Pero después del trasvasador, Dios envía al libertador, Abraham, y lo rescata. Pero ¿qué hace Lot? Aferrado. Porque Lot es de ese tipo de personas que no se conforma con el mensaje. Entonces viene otro trasvasador y trae a los ángeles. Y los ángeles, dice el Señor, literalmente tuvieron que arrastrarlo para sacarlo de la ciudad. Al principio perdió momentáneamente su libertad y se redujo su economía. Dios en su gracia le dio nuevamente la libertad y le volvió a restituir su economía. Pero el segundo trasvasador arrasó con toda su economía, perdió todo. ¿Y qué hizo Lot? Lot no atendió y vino otro trasvasador y al último perdió su honra. Y podemos ver muchos casos en los que Dios manda trasvasadores. Cuando Pablo le dice, vamos a enseñar,
Y si la palabra no es suficiente para enseñar, no te preocupes, porque la palabra de Dios, ¿qué está en la palabra de Dios? Cristo es el, dígamelo por el amor de Dios, poder de Dios y la sabiduría de Dios. Si está dormido, dígame, aunque sea. Entonces, si la palabra de Dios no es suficiente para enseñar, contiene el poder para redarguir. Le subimos al nivel. ¿Qué es redarguir? Es reprender. Hay una familia por la que estamos orando fuertemente para que el Señor les ayude. Y una de las situaciones que está luchando una de las personas es de que piensa que yo estoy agarrando la Biblia y le estoy tirando de pedradas. Y está enojada la persona porque dice que yo lo estoy atacando. No, señores, no soy así. Los que se quieren integrar a algún ministerio, hago este paréntesis. Yo siempre les pido lo siguiente, entre otras cosas, y una vez lo voy a pedir. Busquen el libro Perfil de 3 monarcas. Perfil de 3 monarcas. ¿Ya lo pudieron encontrar, ver? ¿No, todavía no? Se lo recomiendo. Está en la librería. Dice, aprovechando, está en la librería. Lo pueden conseguir en la librería o lo pueden descargar gratis. Perfil de 3 monarcas. Y una de las cosas que este libro nos ayuda a los que ministramos es que nos enseñan a esquivar lanzas. Porque en el ministerio, cómo llueven las lanzas, ¿eh? A veces en las reuniones de líderes y servidores, híjole, cómo llueven las lanzas. A veces nos esperan y con un buen de lanzas. Yo no soy así. La palabra de Dios enseña. Si la enseñanza no es tomada en cuenta, entonces entra una función que redarguye, es decir, reprende la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice, toda es inspirada por Dios, es el aliento de Dios, es la instrucción de Dios, y esta te va a enseñar. Pero si tú ves que ellos no atienden la enseñanza, no te preocupes, no vas a cambiar tu mensaje, no vas a gritarles y regañarlos, no. Tú sigue predicando la inspirada palabra de Dios. El efecto en ellos va a ser diferente. Va a dejar de enseñar y va a empezar a reprender. Y luego dice, y si esto no es suficiente, entonces ahora sigue la corrección. La palabra que utiliza aquí, corregir, es enderezar la conducta y corregir el carácter. Eso es lo que debe de lograr la palabra de Dios. Por eso yo los quiero tranquilitos, en santa paz, atendiendo aquí, no pensando en la eternidad del cangrejo, porque la palabra necesita enseñarlos. Algunos ya les enseñó bastante. Ahora lo que necesita hacer es que corregirlos, y a otros, reprenderlos, perdón, y a otros es enderezarles la conducta. ¿Es buena la palabra de Dios, no lo cree? Es útil para enderezar la conducta y corregir el carácter. Y dice que también es para instruir, es decir, caminar en lo justo, en lo recto y en lo santo. Esa es la palabra de Dios. Si yo estoy aquí, yo nunca voy a poder mirar el letrero que dice Sunrise a 1 milla. Yo nunca voy a poder mirar desde aquí el letrero que dice el aeropuerto de Fort Lauderdale, toma la salida a la derecha y luego vas a hacer un circuito. Desde aquí no lo puedo ver. ¿Cuándo lo voy a poder ver? Usted dígame, ¿cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando esté cerca. Cuando haya recorrido desde Boynton hasta 1 milla o menos, yo voy a encontrarme con eso. Tú tienes que caminar en la palabra. Tú tienes que ser instruido, es decir, véngase para acá. Yo espero en Dios que esta iglesia no sea la misma cuando termine el año que fue la que cuando inició el año. Y me refiero a la enseñanza. Esto es lo que buscamos. Eso es lo que el Señor se ha comprometido a hacer. Y Él concluye diciéndoles, siga leyendo conmigo, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, cabal o maduro, enteramente equipado, enteramente entrenado para toda buena obra. Impresionante, ¿no? Que ahora con estas guerras se empieza a descubrir la tecnología.
los cascos que traen los soldados, todas las cosas que los equipan. Bueno, ¿de qué se trata el mensaje de Dios? De equiparnos. Yo te digo una cosa, solteros, escúchenme, ustedes necesitan estar bien equipados para el matrimonio. ¿Y cómo se ocupan? Se ocupa mucho. ¿O no, hombres? Mi amor, ¿me amas? Pues claro que te amo. No, porque yo te lo pregunté y no cuenta, ¿verdad? No sé, cosas así. Se ocupa. Para confrontar las tentaciones, para salir adelante de las pruebas, necesitamos equipamiento, necesitamos utensilios. Un jovencito que nos conmovió tanto a mí y a mi esposa, después de haberles enseñado todo un buen tiempo dominio propio, vino un día y nos dijo: ¿saben qué? Creo que ya entendí dominio propio. Le dije: a ver, ¿y cómo fue? Oigan, después de como 2-3 meses de estar tocando ese tema. Y dice: es que en el trabajo llegaron unas personas y tuvimos que trabajar el sábado extra. Y cuando se acabó el trabajo a mediodía, abrieron una hielera llena de cerveza, de bebidas, de esto y del otro. Y dijo uno de ellos: ahora sí, vénganse todos, vamos a disfrutar el resto del día. Y me dijeron: vente tú también, éntrale a las chelas, ¿verdad? Como dicen los mexicanos, vente a la cerveza. ¿Y saben qué dijo? Dice: y yo le dije: no, yo no voy a tomar. Y dijo: ¿por qué? Tengo dominio propio. Y dijo el otro: ¿dominio propio? ¿Cómo se llama el que lo dijo? Elio. ¿Se acuerdan de Elio? Este jovencito chaparrito. Elio dice: dominio propio. Dice: no sé qué es, pero sé que lo tengo y no voy a tomar. Y vino bien contento, nos platicó a mi esposa y a mí: pastores, tengo dominio propio. Hermanos, necesitamos dejar que la palabra no solamente nos revele verdades, no solamente venir y decir: oh, wow. ¿Recuerdan cuando el pastor dijo de esas famosas predicaciones subliminales, ¿verdad? La tabernaculización del Paracletos sobre el Homo sapiens, ¿verdad? Y todos: wow. ¿Y qué quiere decir? ¿Quién sabe? ¿De qué predicó? No lo sé, pero estuvo tremendo, ¿verdad? Cuando no es otra cosa más que la llenura del Espíritu Santo sobre el hombre. Paracletos, Homo sapiens, ¿verdad? Tabernaculización. No se trata de llenarnos la cabeza, se trata de recibir una instrucción y andar en ella. A lo mejor esa instrucción va a notar que nos estamos desviando y nos va a corregir hasta que sigamos creciendo en la madurez, equipados para toda buena obra. El tercer elemento que el Señor nos da, y el más importante, ahorita estos países tienen que hacer entrenamientos. Vi un video que me sorprendió, no sé si ustedes han sabido de eso. Están jóvenes caminando, específicamente en Ucrania, que estamos en contacto con nuestros hermanos allá, y se ven jóvenes con su mochila, van caminando, se para una camioneta y bajan inmediatamente unas personas y empiezan a platicar. La grabación está a distancia, se ve que están platicando, y de repente el joven corre, deja todo y se va corriendo, y van detrás de él un poco y algunos se les van. ¿Saben qué están haciendo? Están reclutándolos a la fuerza. Y el problema no es el reclutamiento. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que les están dando a veces nada más 15 días de equipamiento y los mandan a la guerra. ¿Ustedes creen que Dios es así como ellos? Piense un momento. ¿Ustedes creen que Dios tiene una urgencia, tiene una crisis de personal y dice: voy a levantar cristianitos para mandarlos a la batalla y a ver cómo le hacen? No. El Señor nos ha dado lo mejor. En la mañana, con los que están estudiando, edificando mi casa, vimos el texto que el Señor nos ha dado sus mejores y mayores, lo mejor de lo mejor en sus promesas. Él nos ha dado su naturaleza para que ustedes y yo podamos seguir siendo equipados. La lucha viene, se intensifica, la lucha se pone más difícil, más dura. Y el Señor, ¿qué es lo que quiere? Que tomemos estos tiempos para que nos equipemos, para que cuando venga el día malo podamos estar firmes. El Señor viene pronto, iglesia. ¿Le da gusto eso? ¿Sí o no? Pero antes de que el Señor venga, los dolores de parto tienen que ser intensos. Antes de que el Señor venga, la situación se tiene que poner todavía más difícil. Yo le platicaba a un hermano y le dije: mira, la iglesia tiene que ser sabia, tiene que estar despierta, enfocada y saber algo. ¿Por qué? Porque
escuchaba a gente que decían, bueno, si yo voto por esta persona, yo voy a tener asegurada una economía, una buena economía en Estados Unidos, va a pasar esto y esto y esto. Pero si yo voto por esta otra persona, voy a tener esto y esto y esto, y las mujeres van a tener esto y va a pasar esto. Y andan viendo por quién. Bueno, el punto es, la iglesia, ¿qué está buscando? Por eso al principio, ¿qué buscamos? ¿Qué queremos? Porque queremos una buena economía, ¿sí o no? Honestamente. ¿Queremos paz en el mundo, sí o no? Ok, ¿y qué hacemos con las palabras de Cristo? ¿Qué hacemos con Jesús diciéndonos, habrán guerras, rumores de guerras, habrá crisis, habrá hambre, habrá esto, habrá el otro? Yo le decía a este hermano, yo le dije, hermano, a mí me impresiona que el evangelista escribe, y Jesús dijo, para que se cumpla la profecía. Jesús no se quedó parado esperando un burrito. Ahorita que pase, este es. No, Él provocaba que se cumpliera la profecía. ¿Me doy a entender? Era proactivo. Él empujaba para que se cumpliera. Él empujaba para que se cumpliera el momento hasta llegar a la cruz. Provocaba a los fariseos. Provocaba a Roma. ¿Por qué hacía eso? Porque Él sabía que había un objetivo. Como iglesia, si queremos que Cristo venga, tenemos que estar conscientes que la cosa tiene que empeorar. Que la cosa se tiene que poner difícil, porque si no, pues ¿cuándo va a venir? Piensa en un momento. Eso es lo que quiere hacer la palabra, prepararnos para toda buena obra, equiparnos, estar enteramente preparados para eso. Pero si nosotros nos sentamos aquí, nos divertimos un rato, nos entretenemos otro, no vamos a lograr nada. Y la escritura es muy clara. ¿Tiene Juan capítulo 14? Mira lo que nos dice la palabra. ¿Cuál es ese tercer elemento que el Señor dejó? Nada menos y nada más que su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Ahora, aquí, en estos minutos que nos quedan, usted póngase más serio con el estudio. Si está anotando, póngase listo para que escriba algo que le voy a decir que es muy, muy importante. Lea conmigo versículo 15. Si me aman, guarden mis mandamientos. Vi otra versión y vi el original y pude comprender un poquito más esto. Esto quiere decir de que, a ver, yo quiero comprobar que me aman si me guardan los mandamientos. No, Él está diciendo, procuren amarme, esfuércense, dedíquense a amarme, y ese amor de ustedes a mí les va a dar la capacidad de guardar mis mandamientos. Yo le soy fiel a mi esposa, no porque le tengo miedo, es porque la amo. Yo me esfuerzo por ella, no por lo que me diga la suegra, es porque la amo. Y es lo mismo, el Señor está diciendo, ¿quieren guardar mis mandamientos? A ver, ustedes, ¿cuántos de aquí quieren guardar los mandamientos del Señor? Levante su mano si quiere hacerlo. Ok, ¿qué cree? Si lo amamos, vamos a poder hacerlo. Hay que esforzarnos en ¿qué? En amarlo. ¿Cómo lo vamos a amar? Conociéndolo. ¿Cómo lo vamos a conocer? A través del mensaje, a través de la palabra. ¿Escuchando a 500 predicadores? No. Si me aman, guarden mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Ahora, aquí se pone interesante. Para que esté con ustedes siempre. ¿Para que esté qué? Con ustedes. 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, porque el mundo no lo conoce. Dice, pero ustedes lo conocen. Ahora, mira, porque mora con ustedes. Pero dice, y estará en ustedes. Aquí hay algo muy diferente. El Espíritu de Dios está en todo lugar. El Espíritu de Dios en este momento está en aquella guerra. El Espíritu de Dios está junto a aquel soldado que están a punto de quitarle la vida. El Espíritu de Dios está junto a aquella persona que está siendo violada en este momento. El Espíritu de Dios está junto a aquella persona que le están quitando la vida para traficar con sus órganos. Pero el Espíritu de Dios no está en ellos. Y aquí la promesa es que el Espíritu que está con ustedes estará en ustedes. Hay una diferencia muy grande. No sé si la percibes. Es muy, muy grande la diferencia. ¿Lo lee conmigo?
Versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no recibe porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque Él ha morado con ustedes. Dice, estará en ustedes. ¿Por qué se atreve a decir eso? ¿Sabe por qué? Porque toda la palabra es inspirada por Dios y le está hablando al judío, le está hablando al pueblo de Dios, a cual el Dios de ese pueblo les prometió que su nombre estaría en ese templo. Todavía está el templo ahí en ese momento. Les prometió que la palabra estaría allí en ellos. Por eso es que dice, el Espíritu de Dios sí está con ustedes. No estaba con el mundo. El Espíritu de Dios no estaba con el griego, iglesia. Yo espero darme a entender. El Espíritu de Dios no estaba con el romano. El Espíritu de Dios estaba con el judío en ese momento. Pero les prometió algo. Ahora ya no como judíos, ahora como iglesia, el Espíritu que está con ustedes estará en ustedes. Siga leyendo, véngase conmigo al versículo 26. Mas el Consolador, el nombre que le otorgó el Señor en ese momento al Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, mira lo que va a hacer. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho. ¿Lo hizo? Sí. Le digo por qué. Piense, pasaron 60 años para que Mateo se pusiera a escribir todo lo que Jesús dijo hace 60 años. Yo no me acuerdo lo que me dijo mi esposa ayer. Y ellos recordaron por el Espíritu de Dios lo que fue dicho hace más de 60 años. Y dice, Él les recordará, Él les enseñará. ¿A quién necesitamos que esté aquí? No necesitamos, con todo respeto, a Chuy Olivares, ni ocupamos a Juan Camané o a Pancho Pistolas para que nos enseñe las cosas. ¿A quién necesitamos? Al Espíritu Santo. Pero ya no nada más que esté a mi lado. Necesito que esté ¿dónde? Dentro de mí. Y ese es el problema que la iglesia se está negando. Quieren al Espíritu Santo que lo acompañe. Quieren que se suba con ellos en el carro y que los guarde a exceso de velocidad. Quieren que los acompañe en el trabajo para que adelante el reloj y salgan temprano. Pero no lo quieren en su vida privada. No quieren que sea su maestro. Quieren que un hombre sea su maestro, pero que no les enseñe el Espíritu de Dios. Porque ustedes pueden reprobar al hombre. Ustedes pueden decir ahorita, no, el pastor se equivocó, no dice esto otro. Oh, el pastor dijo esta palabra, pero no se dice sentaste con ese, se dice sentaste, etcétera. Pero al Espíritu de Dios, ¿quién lo puede reprobar? ¿Quién puede levantar la mano y decir, te equivocaste, Espíritu de Dios? Nadie. Y Jesús dice, versículo 26, una vez más, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Vean conmigo corriendo hasta Romanos capítulo 8. Es una promesa de Él y la promesa está al alcance de todos. No te preocupes, si no hablas en lengua no quiere decir que no tienes el Espíritu de Dios. La garantía no es esa. ¿Sabes cuál es la garantía? Muéstrame los cambios en tu vida, muéstrame la enseñanza y la guianza del Espíritu en tu vida y yo te digo qué tan lleno del Espíritu de Dios estás. Escucha lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, no con Cristo. Para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Si no hay condenación para los que están en el Espíritu, la pregunta hay que invertirla. ¿Qué hay para los que andan en la carne? Quiero sacudirte un poco. Piénsalo. No hay condenación para los que andan en el Espíritu. Y para los que no andan en el Espíritu, ¿qué hay? Alguien respóndame, por favor. Dígalo y sin miedo. ¿Qué hay? Ok. Pero yo voy a la iglesia. Pero yo dije, Señor Jesús, te acepto, te pido perdón por mis pecados, lávame y sálvame. Amén. Yo repetí la fórmula. Bueno, ¿qué hacemos con Romanos capítulo 8? Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ha logrado librarme de la ley del pecado y de la muerte. ¿Recuerda que hicimos un edificio? Pusimos el sótano, que era la ley del pecado, de la muerte,
y luego pusimos el primer piso, que era la ley de Moisés, y luego el tercer piso, que era la ley del Espíritu. Ya lo vimos eso. Véngase conmigo al versículo 6, allí mismo, en el versículo 6. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y está contraponiendo las cosas. Tienes el lado derecho, tienes el lado izquierdo. Tienes el lado negro, tienes el lado blanco. Tienes el ocuparte de esto y tienes el ocuparte de esto. Todas tienen consecuencias, todos tienen resultado. Ocúpate del Espíritu porque es vida y es paz. ¿Qué tan atribulado estás? Yo te voy a decir qué tan ocupado en el Espíritu estás. Váyase conmigo al 9. Pablo conoce a la iglesia, ha escuchado de ellos, pero nunca la ha visitado. Aquí esta carta a los romanos, Pablo todavía no tiene el gusto de verle la cara a la iglesia en Roma. Y le dice, ustedes no viven según la carne. Pero no nos has visto, Pablo. Es que no los conozco a ustedes, pero conozco al Espíritu de Dios. Y al conocer yo al Espíritu de Dios, estoy seguro de una cosa, que ustedes, si son de Él, no viven en la carne, viven en el Espíritu. Y les dice ahí, léalo, si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. A veces sería muy bueno no saber nada de la vida de nadie, para que no vaya a levantar otra mano y diga, el pastor me está atacando. Pero una cosa sí les digo, gracias que yo no conozco ni su hogar, ni mucho menos su corazón. Pero sí les digo una cosa, iglesia, no porque conozca de ustedes, sino porque conozco al Espíritu de Dios. Eso sí les digo, el que tiene el Espíritu de Dios morando, no acompañando. Por eso marqué la diferencia. No es lo mismo que esté conmigo a que esté en mí. No es lo mismo. Hace muchos, muchos años, dedicándome yo a grabar eventos y congresos y todo, estaba el predicador hablando tremendo. Y yo estaba grabándolo y tenía un micrófono como estos. Y el equipo era muy caro. Y luego que llegara a mi país era bien difícil. Y yo cuidaba muchísimo mis cosas. Y en una de esas, cada que los predicadores terminaban, yo iba y recogía mi microfonito y mis cositas, ¿verdad? Inalámbrico, imagínense. Era la moda, la sensación. Y lo guardaba. Y en una de esas el predicador se me fue. Y yo quise alcanzarlo y se me fue. Y yo lo escuché cuando fue al baño. Y después lo escuché hablando con otras personas. ¿Por qué no lo apagó? Le pongo este ejemplo porque cuando yo estoy cerca de él, él se me puede ir. Pero hubo algo que lo acompañó y lo siguió y estaba en él. Y el Espíritu de Dios, cuando está en el cristiano, esto es lo que pasa. No vive en la carne. Vaya conmigo al versículo 11. Que suban los hermanos de la alabanza, por favor. ¿Tiene el versículo 11? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, fíjese, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús les va a vivificar también a ustedes su cuerpo mortal. Recuerda que le dije, el Señor ya tiene solucionado mi problema con mi carne, con mi cuerpo, con este cuerpo que está caído, con esta naturaleza. Sígame aquí. Él ya tiene solucionado eso. Yo no tengo por qué preocuparme. O en la resurrección o en su venida, Él ya se ocupará de mi cuerpo. Pero mira lo que está diciendo. El Espíritu que levantó a Cristo, si está en ustedes, también se va a encargar de eso. Y lo hará por su Espíritu que mora en ustedes. Ok, a ver, yo pregunté, el que está en el Espíritu tiene vida y paz. Ahora yo pregunto, el que tiene el Espíritu de Dios, ¿qué le va a pasar con su cuerpo mortal? Según lo que acaban de leer. Alguien dígamelo por el amor de Dios. Será resucitado, ¿verdad? Y aquel que no tenga el Espíritu de Dios en él, ¿cuál es la respuesta? No es resucitado. O
O yo me estoy equivocando. ¿Lo vuelve a leer conmigo? Versículo 11, ¿verdad? Dijimos. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, si mora en ustedes, el espíritu que levantó a Cristo vivificará sus cuerpos mortales. ¿Cómo? Por su espíritu que mora en ustedes. Pero si el espíritu no mora en mí, ¿qué va a pasar con mi cuerpo mortal? ¿Entiende, iglesia? ¿Entiende por qué esto nos aplica muchísimo? Vamos a hablar un momento del rapto. Si el Espíritu de Dios está junto a ti, lo conoces, le haces un buen saludo cada mañana, si hablas con Él todos los días, si le dices cosas muy bonitas, si agarras tu guitarra y inspirado le cantas todas las canciones que hablen del Espíritu, pero no mora en ti, cuando venga el Señor, no vivificará ese cuerpo mortal. Entiéndase por el amor de Dios. Y lo que queremos, lo que buscamos al final del día, ¿qué es? Estar con el Señor y para siempre. 14, para terminar. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Aquí es donde ahora tú sabes si eres hijo de Dios o no. Yo no. Si el Espíritu de Dios es el que te guía, eres hijo de Dios. Y si no, pues no. El segundo punto, ser ministrados para ser enviados por el mundo. Pero eso lo vamos a ver el próximo domingo. Por ahora vamos a quedarnos en eso. Vamos a meditar y vamos a considerar. ¿Soy guiado por el Espíritu de Dios? ¿Me ocupo de las cosas del Espíritu? Perfecto, tengo vida y paz. ¿Me estoy ocupando de las cosas que no soy del Espíritu? Estoy sembrando para muerte y corrupción. Yo quiero que todos sean hijos de Dios. Dios quiere que todos sean hijos de Dios. Si tú no lo eres, tú puedes serlo hoy. ¿Oramos? Y yo quiero que tomes este momento y le digas a Dios: Dios, ¿qué pasa conmigo? He dejado de ser guiado por el Espíritu, he hecho a un lado la guianza, pero mi compromiso no es que el Espíritu de Dios esté junto a mí. No quiero, no basta, no es suficiente tener al Espíritu de Dios siempre a mi lado. Es un asunto de vida o muerte. Es un asunto de salvación o condenación. Ya no quiero que el Espíritu Santo esté a un lado, lo quiero en mí. Quiero ser bautizado en Él, quiero ser sumergido en Él. Ore conmigo. Padre, gracias, mi Dios, por hombres y mujeres que los pones en ministerios, en funciones apostólicas, proféticas. Gracias porque los pones, los depositas con don, sabiduría y capacidades de enseñar o de pastorear. Gracias por ellos. Padre, gracias por la Escritura que fue inspirada por ti, que fue soplada por ti, y que mi Dios tiene el poder, tiene vida. Gracias porque ahora Cristo es la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Y Cristo ha muerto por nosotros. Cristo subió a esa cruz. Cristo lo hizo por mí. Pero ahora, todas estas cosas ya pasaron. Pero lo que está ahora vigente es tu Espíritu. Y queremos darte gracias por Él. Queremos darte gracias porque está aquí, porque está ahora, porque está entre nosotros. Pero Señor, necesitamos que esté en nosotros. Podemos ver cómo antes tu Espíritu venía, tocaba, sacudía, impresionaba, daba fuerzas sobrenaturales, daba sabiduría, hacía muchas cosas, daba arte, daba diseños, pero después se iba. Pero ahora, con los cielos abiertos, tenemos al Espíritu de Dios todos los días, todo el tiempo. Y queremos, Señor, que el Espíritu de Dios
no se mueva en las aguas como lo hacía al principio. Queremos que se mueva en nuestro ser, en nuestro interior. Queremos que tome cada célula, cada pensamiento, cada idea, que tome cada emoción, que tome cada parte de nuestro ser y lo inunde. Padre, si en la corrupción, si en el pecado podemos ver el poder que tiene podemos ver cómo una célula, como una partícula puede llegar a invadir a un ser humano de cáncer. Si un elemento tan pequeño puede llegar a destruir, a descomponer en su totalidad a un ser tan complejo, ¿qué no podrá hacer tu espíritu entrando, habitando en las mentes, en los corazones? ¿Qué no podrá hacer tu espíritu en los matrimonios? ¿Qué no podrá hacer tu espíritu en la juventud, en la niñez? ¿Qué no podrá hacer tu espíritu? Por eso, mi Dios, en este momento nos rendimos completamente a ti y pedimos que el Espíritu de Dios nos guíe, que el Espíritu de Dios ya no esté solamente a nuestro lado, sino que habite en nosotros, que nos tome de la mano y que nos diga a dónde dirigirnos, que nos diga qué hablar, qué pensar, qué decir, qué concluir. Porque, mi Dios, necesitamos a tu Espíritu. Y porque en el día de mañana necesitamos que este cuerpo corrupto, que este cuerpo mortal sea heredado con un cuerpo inmortal. Queremos que el mismo Espíritu que levantó de Jesucristo a los muertos nos levante a nosotros. Y no será una falta tuya, no será un incumplimiento tuyo. Seríamos nosotros los que hemos fallado a esto. Pero hoy, Señor, aquellos que no tienen al Espíritu de Dios en ellos, pedimos que por la fe Cristo habite en sus corazones. En el nombre de Jesús.